Bueno, pues el presidente de la conferencia episcopal, digo, leyendo esto en la página, en la primera página de Religión Digital de hoy, arremete en su discurso contra la inhumanidad del aborto, entre comillas, y los sesgos ideológicos de las leyes de la memoria histórica y democrática, que son un instrumento de polarización ideológica al servicio de los intereses políticos del presente más que un cauce para ahondar en la reconciliación de los años de que la transición lograron. Eso dice Religión Digital. Ahí tengo a José Manuel Vidal, que es el director de Religión Digital, y con él vamos a hablar pues, acerca de toda esta historia que está pasando últimamente, de que no es otra cosa que los grandes, en fin, los abusos de la Iglesia. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Ya buenas tardes para nosotros. Buenos días, buenas tardes. A ver. ¿Dónde tengo yo? Perdón un momento, José Manuel. A ver. Sí. A ver, ¿ahora me oye? Sí. Perfecto. Sí. Digo que este titular que tiene Religión Digital hoy, en la reunión de ayer en Roma, pues el propio obispo, digamos el jefe del tema español, ¿no? Pues no ni siquiera toca el tema, según decía en tu revista, en tu diario, el tema del obispo de Cádiz. Pues ha sido penoso esta mañana en la sede de la Conferencia Episcopal. Se reunieron los obispos en plenaria, como hacen 2 veces al año, todos los obispos españoles, presididos en este caso por Luis Argüello, y el primer acto es el discurso del presidente, que es un discurso programático, un discurso que suele marcar las líneas de lo que piensa la Iglesia española, aunque lo dice él y se lo atribuye a él. Un discurso de Argüello en su línea. Argüello es un hombre muy inteligente que viene de la izquierda radical, que viene del comunismo y se ha convertido en un conservador de tomo y lomo. Es un hombre que sabe, es un hombre que ha hecho un discurso prepotente, un discurso de aquí estoy yo y aquí está la Iglesia, que es la más perfecta de las instituciones, la que ha traído la democracia a España sin pedir perdón por nada, y así sucesivamente, denostando la memoria histórica, arremetiendo contra el aborto, en fin, en esa clave. Y dentro de todo el discurso, larguísimo, de 40 páginas casi, solo rozó de pasada el tema de los abusos y no quiso nombrar explícitamente al obispo Zornoza, el obispo de Cádiz, que está imputado en estos momentos de abusos sexuales. Es un poco la técnica de la Iglesia, ¿no? Tapar, encubrir, minimizar los daños causados y las heridas tremendas de los abusos. Es tremendo, la verdad. Y siempre con la misma... Es que no entiendo. Y además me sorprende bastante que yo no sabía el pasado de él. Que tú digas que venga de ese sector y haya cambiado tanto justamente al polo contrario, ¿no? No, los conversos, ya sabes que los conversos son los peores. Y este hombre que venía precisamente de ahí, ya desde hace años se ha convertido en una adalid de lo más rancio de la Iglesia española, un discurso en el que vino a decir que todo lo hace bien la Iglesia y que además le asiste la razón, no solo la fe, porque tú puedes defender unos principios, no al aborto, por ejemplo, desde la fe, pero de ahí pasar a decir que te asiste no solo la fe, sino la razón y la ciencia que te apoya en todo lo que dices, en todo lo que haces, es un salto un poco patético, sí. La verdad que sí. Y cuando ocurre todo esto, ayer también leía un artículo de Ciro Molina, un
compañero, bueno, un amigo de aquí de Tenerife que había pasado justamente por los abusos, ¿no? Llega el nuevo obispo que él pensaba que de alguna manera, o se pensaba que podía tener alguna otra alternativa diferente, haber enfocado su tema particular, pero me da la impresión de que hay un continuismo total y absoluto. O sea que hay como unas teorías, hay como unos planteamientos, pero a la hora de la verdad se sigue igual, se sigue la ventana cerrada, no se abre. La Iglesia no cambia, la Iglesia es muy difícil que cambie. El artículo de Ciro que aconsejo a la gente que lo lea en Religión Digital cuestiona a los obispos y cuestiona desde su propia experiencia de abusado y le cuestiona con argumentos muy serios. En el fondo, al final incluso se siente tan decepcionado que apuesta por la apostasía, cuando él es un hombre que hasta ahora ha mantenido la fe a pesar de todo. Pero se da cuenta que la Iglesia en el tema de los abusos no avanza, sigue en la misma dinámica y es además juez y parte. Quiere ser juez y parte, y además las instituciones, el Estado le permite que sea juez y parte en el tema de los abusos. Él se plantea una imagen como muy gráfica que dice a un maltratador, a un asesino no se le permite que ponga las condiciones. Es decir, traducido cómo sería, José Manuel, es decir, la propia Iglesia es la que pone, la que de alguna manera dictamina lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Claro, en este momento, mira, de todo el tema de los abusos, que ellos hasta ahora solo han reconocido 39, y hay, según El País, 2.000, casi 3.000, y según el defensor del pueblo, hace una estimación de unos 250.000 casos. Bueno, pues solo han reconocido 39 y además, según sus criterios, según sus medidas, solo ellos son los que dicen a quién se lo dan, por qué se lo dan, cómo se lo dan y qué cantidad le dan. Y las cantidades van desde me consta por algunos casos concretos que conozco, de 10.000 euros, por ejemplo. Me consta un caso de sangrante de un pobre hombre que ahora mismo vive en Galicia. Lo máximo que llegan es a 40.000 euros por vidas absolutamente destrozadas, ¿no? Pero además es eso, las condiciones las ponen ellos deciden y exigen como contrapartida la no transparencia y la no trazabilidad del dinero, es decir, que nadie sepa a quién se lo han dado, por qué se lo han dado, cómo se lo han dado, etcétera, etcétera. Es decir, las víctimas no tienen nada que decir y pero José Manuel, es que es ridículo. Con todo lo que sabemos, o lo poco que sabemos, y cuántos casos habrá de silencios, ¿no? Amordazados y tal y cual, ¿no? Me hablas que hay de 39 entre más de 2.000. Entre 2.600 que tiene documentados El País. Solo El País, solo el diario El País tiene documentados desde el año 2018 que empezó a recoger los casos en un buzón y 2.600 casos, ¿no? No digamos ya la extrapolación que hace el defensor del pueblo que apunta a los 260.000, ¿no? Pero pues ellos solo han reparado hasta ahora 39 y además han reparado en esa dinámica que te decía antes. Bueno, pero ellos se lavan las manos. Digo que ellos se lavan las manos hablando del PRIVA. ¿Qué es el PRIVA? El PRIVA es eso, es el plan de reparación a las víctimas de abusos sexuales. Es un plan que pusieron en marcha para como hacen siempre, un poco para intentar tapar la boca de la opinión. Ahí quería llegar, sí. Claro, diciendo, no, nosotros ya estamos reparando, nosotros tenemos un plan que está funcionando, en el que forman parte tales personas, y por allí ya estamos recibiendo casos y estamos reparando, y te citan algunos de los 39 casos que han solucionado o que han reparado hasta ahora. De las víctimas,
que han querido, porque muchísimas de las víctimas, entre ellas Firo, las víctimas de la ANIR, que es una asociación de defensa de las víctimas, que es la mayoritaria, no han querido entrar en ese juego porque sería absurdo para ellos, sería entrar en un juicio falso. Entonces no se han prestado a ese juego y de hecho hace poco estuvieron reunidas las víctimas con el ministro Bolaños aquí en Madrid y les prometió que iban a intentar llegar a un acuerdo, obligar a la Iglesia a que sea el defensor del pueblo el que les ponga por delante a las víctimas y les exija el tratamiento que tienen que darles o la reparación física, económica, espiritual o psicológica que cada víctima necesite o merezca. Claro. Dice Ciro Molina que dice, los obispos españoles, ¿quién se cree que son? ¿Qué clase de obispos tenemos en España? ¿Qué clase de representantes eclesiásticos se supone que sirven a Dios? Personajes que continúan siendo venerados como si la vida, el éxito de la misma o la salvación dependieran de ellos. O sea, van por encima de todo, José Manuel, están por arriba o creen que están por arriba. Creen y yo creo que creen un poco ilusoriamente, ¿no? Al menos en las grandes ciudades como Madrid han perdido esa autoridad por completo, ¿no? Están mal vistos. Hoy en muchas ciudades a los curas poco menos que se les escupe por la calle, no se les escupe, pero se les llama pederastas, ¿no? En los barrios de Madrid los niños ya no se bautizan, es decir, hay una desafección de la Iglesia y una decepción de lo que pudo haber sido y no fue enorme, ¿no? Enorme, que no se tapa con las soflamas que ellos dicen. Hoy el Argüello hablaba del giro hacia Dios, de la cultura, porque resulta que Rosalía, ya sabes, ha publicado un disco en el que habla de Dios y han publicado también una película sobre los domingos y entonces ya hay un giro católico y se frotan las manos y cuando, ya te digo, en los barrios la gente no se bautiza ni por supuesto va a misa ni se confiesa, mucho menos, etcétera, etcétera, ¿no? El camino hacia la indiferencia religiosa, la gente está saliendo de la Iglesia a borbotones sin dar portazos muchas veces. Es cuestión de edades también, supongo, ¿no? O sea, ¿no crees? O sea, que quizás, bueno, por edades está claro que yo creo que lo que se mantiene será la gente más mayor y tal, digo yo, ¿no? Claro. Aunque también Argüello decía ayer, digo que también decía Argüello que ahora que estaba como de moda el ser católico, el no sé qué, ha arrimado un poco el tema que ahora estaba como de moda. Sí, claro, o sea, arrimó el asco a su sardina, como suelen hacer siempre, aprovechando la coyuntura, y diciendo eso de que hay un giro católico, porque una muchacha, pues por moda, me imagino yo que más que por nada, y por marketing, claro, pues ha lanzado un disco en ese plan, ¿no? Pero claro, y él piensa que es porque eso está claro. Él piensa que es que los jóvenes están volviendo a la Iglesia y los jóvenes escapan de esta Iglesia porque no ofrece garantías, y los padres es que ya no nos fiamos de la institución, porque no te puedes fiar de una institución en la que hay abusadores, ¿no? Es decir, oye, escapas de ahí. La relación con la Iglesia Católica se basa en la confianza mutua. Si la credibilidad se rompe, si se rompe la confianza, evidentemente no vamos a poner nuestros hijos en manos de gente así. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que eso ahora lo vemos clarísimo. Pero yo creo que hubo una época también en que era normal que se acercaran, que nos tocaban, ¿sabes? Y muchos han dicho, yo no me daba cuenta de lo que estaban haciendo conmigo, ¿no? ¿Sabes? Hasta que ya empiezan a salir casos y tal, y miras para atrás y te dicen, ¿sabes? Que está clarísimo. Es normal, porque se ha roto el tabú de lo sagrado, se ha roto el tabú del cura como alguien sagrado del que se han aprovechado hasta ahora. En el fondo late una concepción clerical de lo que significa, de lo que es la Iglesia. Una Iglesia idealizada, una Iglesia que ellos venden o creen que es una institución celestial, y por lo tanto sus ministros tienen que ser poco menos que ángeles,
Y la relación con ellos es relacionarte con Dios, y estar cerca de ellos es estar cerca de Dios. Eso es lo que nos vendieron, y cuando después, debajo de eso, se ocultaba pues toda unas conductas, bueno, unos pecados terribles, que después machacaban a los demás en los confesionarios y ellos se absolvían sin nada, ¿no? Eso conduce a la falta de transparencia, conduce a encubrir los abusos, conduce a no reconocerlos. Cuando surgen heridas, cuando surgen abusos, pues si tú tienes esa concepción idealizada de la Iglesia, pues lo que haces es ocultarlos, encubrirlos y minimizar o llamar mentirosos a las víctimas, ¿no? Claro, claro. Esa es la dinámica. ¿Cuánto se tuvo que pasar en este país, todo ese apartado gris, negro de la historia, ¿sabes? Que yo antes lo comentaba con lo del silencio morda. ¿Cuántas cosas se pudo haber pasado? Es tremendo. Una cosa, José Manuel, ¿tú no crees que ahora, con el giro que hay ahora ultraderechista, como se está creciendo todo el tema, sería posible, dices tú que no, que también el tema religioso se pusiera de alguna manera, aunque estamos comentando que no, pero ¿tú crees que se le diera otro giro también parecido al que había? Yo creo que es imposible. La mayoría de la gente hoy está formada, tiene cultura, sabe de qué va el asunto, sabe de historia, lo ha vivido en sus padres, en sus abuelos, lo ha vivido en sus hijos. La comunicación hoy circula a todos los niveles, no solo a nivel institucional, sino a nivel de redes. Es decir, hoy es mucho más difícil engañar a la gente, aunque también es verdad que los partidos, tanto en Estados Unidos como en España, la derecha ultracatólica está creciendo, y está creciendo utilizando, yo creo que utilizando mal también la religión, pero utilizándola, ¿no? Queriendo volver, como tú dices, Vox aquí en España, a los sagrados derechos tradicionales religiosos de la España una grande y libre. Pues eso se está intentando, y eso es verdad que está haciendo mella en alguna gente joven de estos que salen enrollados en la bandera, claro. Mi madre, es tremendo, ¿no? Cuando uno sabe exactamente lo que, quien tuvimos la oportunidad de vivir aquella etapa, ¿no? De saber lo que hay, y a veces es una impotencia total y absoluta de no saber cómo explicar las cosas, que no es así, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y eso sí hablamos, por ejemplo, de cuánto, ayer, bueno, en uno de estos programas anteriores hablamos, por ejemplo, de las inmatriculaciones de la iglesia, cómo funciona el sistema. Es tremendo todo, ¿no? Es tremendo porque partimos de una situación de un matrimonio absoluto entre la Iglesia y el franquismo, con una serie de privilegios extraordinarios que consiguió durante esa época, y que después poco a poco se le fueron recortando, pero no demasiado. Y las inmatriculaciones es uno de los casos. Es decir, bienes que en muchas ocasiones eran de los pueblos, eran del pueblo, y que se pusieron a nombre de la Iglesia porque la Iglesia tenía facultad, porque el señor Aznar le montó una ley especial para que cualquier obispo de cualquier diócesis de España pudiese inmatricular sin recurrir a nadie, solo a la autoridad del obispo, todos los bienes que él considerase que eran suyos, que eran de la Iglesia, ¿no? Yo que se queda uno loco. Sí. Y cuando eso sucedió, José Manuel, ¿se dio eso a golpe o fue un poco nadie se enteró de la historia? ¿Cómo fue? Porque realmente es tremendo. Al principio no nos enteramos demasiado, fue algo que se iba haciendo, pero sin levantar demasiado la voz. Después, con el paso del tiempo, cuando los pueblos, la gente del pueblo se daba cuenta que cualquier ermita, cualquier capilla, cualquier prado, cualquier finca, cualquier soto del pueblo, que la Iglesia ponía su nombre, pues empezaron a saltar las alarmas, y ya empezaron en los movimientos anti-inmatriculación en toda España, pero poco o nada se consiguió. Es decir, la gente protestó, hubo movimientos muy fuertes, pero bueno, la Iglesia siempre
Es tremendo, es tremendo. Mira, una cumple la cosa, ley. claro, mira, una cosa, que el tiempo se nos va. ¿Y hay un cambio o todavía no? O sea, porque la última vez que hablamos nosotros recuerdo que tú habías estado en Roma cuando cuando el tema del nuevo Papa y tal y cual. ¿No ha pasado el tiempo suficiente? ¿Tú crees que hay algún cambio? No hay, se sigue sin mover nada porque todo esto es de ahora y no veo que se esté moviendo demasiado de las altas esferas, ¿no? Mira, yo creo que el cambio empezó a producirse con el Papa Francisco. El Papa Francisco fue un vendaval que sí quería cambiar realmente la Iglesia, y en este tema en concreto dijo que se ha terminado la fiesta, esto es tolerancia cero ante los abusos y exigible por ley canónica a todos los obispos del mundo, ¿no? Y el que no cumplía se iba a la calle. Y cuando los casos que no los resolvían en los obispados, recurrían directamente a él. Ciro lo hizo también, y él volvía a resolver por sí mismo ese caso. Como no podía resolverlos todos, le llamaba al orden, al obispo de turno, y decía: oiga, usted tiene que resolver este caso, ¿no? Francisco se ha ido y ha venido León XIV. León XIV es un papa más soso, digamos, menos carismático, tiene otro carácter, otra forma de ser. Es un norteamericano frente a un argentino, italiano, con toda la sorna y todo el humor, el sentido del humor que tenía Francisco. Pero va a seguir el mismo camino, está empeñado en seguir el mismo camino. Entre otras cosas... que eso es importante, independientemente de su carácter y su historia. ¿Tú crees que él va a seguir con la misma línea que Francisco? Él va a seguir en la misma línea que Francisco, primero porque lo dijo, segundo porque no tiene más remedio que hacerlo. Ellos saben, el Papa sabe perfectamente que la Iglesia solo tendrá futuro si no pierde la credibilidad, si la gente sigue confiando en ella. Como te decía antes, le entregamos a nuestros hijos. Si no nos merecen confianza, no se los vamos a entregar. No los vamos a entregar con gente así. Claro, pero a lo mejor quizá el mundo está girando en otro, no precisamente en la filosofía de Francisco, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Girando, ¿cómo? Me refiero que, por ejemplo, el avance de políticas más ultraliberales, de Trump, en fin, toda la ultraderecha como avanza, digamos que la parte de Francisco yo la veo como más progresista y demás, ¿no? Sí, evidentemente, pero que te conste que León XIV va a continuar. El proceso va a ser el mismo, con otro estilo, con otra forma, evidentemente distinta. Mira, para que te puedas hacer una idea, Francisco fue en la Iglesia como Juan XXIII, el Papa que abrió las ventanas al Concilio Vaticano II, es el Papa bueno, ¿no? El que dio el golpe de vamos adelante y vamos a cambiar esto. Y León XIV va a ser, creo yo, como Pablo VI, es decir, el Papa que sedimenta los cambios, que pone los cambios en solfa a través del derecho canónico y que los aterriza en lo concreto, sin tanto ruido, sin tanta algarabía, sin salir en los medios, porque, como te decía, es mucho más tímido, mucho más soso que Francisco, pero ese es el camino, ¿no? José Manuel, se nos acabó el tiempo. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Otro día te llamo, que estos temas estarán siempre en la actualidad, y ya seguiremos conversando otro rato, ¿vale? Un placer estar contigo. Gracias, chao, un abrazo. Luego. Chao, adiós. Bueno, alto en el camino, como siempre, unos momentitos de publicidad antes de irnos al Mirafondo, ese minuto y pico de reflexión, y después para hablar de cómo se vivió, cómo fue aquella época en torno al 20 de noviembre, el día que falleció Franco.